Bienvenidos jóvenes a su curso virtual de aritmética. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de fracciones y números decimales, la primera parte. Bien, veamos nuestro aprendizaje esperado, el cual consiste en resolver problemas en las que involucren el uso de las fracciones, comprender la relación entre fracción y número decimal y conocer las características de un número decimal exacto. Bien, veamos entonces la definición, ¿no?, de una fracción o de las fracciones, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Las fracciones también, pues nosotros en nuestra vida diaria, pues lo podemos encontrar, ¿no? Bien, veamos entonces la definición de una fracción. Son aquellos números fraccionarios cuyos términos son positivos. Por ejemplo, ¿no?, 12 quinceavos, 3 onceavos, 17 cienavos, ¿no?, 21 décimos, ¿no? Y también esa expresión que vemos aquí. Quiere decir que los elementos, ¿no?, de una fracción son números positivos. Si f es fracción, entonces se cumple lo siguiente. A sobre b, en donde a es numerador y b es denominador. Donde a y b son números positivos y b no es divisor de a, ¿no? Bien, entonces, interpretación. El denominador indica las partes iguales en que se divide la unidad o el todo, y el numerador representa las partes que se toman. Representemos gráficamente la fracción 3 séptimos, ¿no? Hemos dicho nosotros que el denominador a la cantidad lo divide, en este caso, en 7 partes iguales, ¿no? Y cada parte le corresponde un séptimo. Y el numerador me indica las partes que se va a tomar. Entonces veamos este punto, tomamos estas 3 partes y esto sería el todo, ¿no? Muy bien. A ver, representemos gráficamente la fracción 7 cuartos. Recuérdate que el denominador indicaba en cuántas partes dividíamos a una cantidad, ¿no? En este caso vamos a dividirlo en 4 partes, ese todo. Pero nosotros queremos, pues, coger 7 de ellos, ¿no? Porque acuérdate que el numerador representa las partes que yo quisiera tomarlos. Pero si tú verificas, no vas a poder, pues, aquí completar estos 7. Entonces, vamos 4, nos faltarían, pues, 3 más, y esto ya representa un entero, ¿no? Y aquí serían, pues, los 3 restantes, y si observamos, ya tenemos los 7. Esto me representa 3 cuartos. Entonces, 7 cuartos es equivalente a un entero 3 cuartos, ¿no? Esto de aquí es una fracción mixta. Bien, veamos la clasificación de las fracciones. Por su valor respecto a la unidad, ¿no?, tenemos fracción propia, el cual pues tiene la característica en donde el denominador es mayor que el numerador. Bien, vamos a dividirlo, ¿ya? 3 entre 25, me sale 0,52. 12 entre 70, aproximadamente me sale un 0,1714. Y 19 entre 31, esta fracción, lo que es propia, recuérdate que la característica que te enuncié antes. Entonces, si nosotros verificamos, ¿no?, al dividirlo los términos, siempre es menor que 0. Por tanto, una fracción es propia si su valor es menor a 1. Ah, ya, interesante entonces. Para esta parte, para yo decir que es una fracción propia, siempre esa fracción propia es menor que 1. Y por esto se comprueba que si este d está dividiendo, pasa a multiplicar, quiere decir que el denominador mayor que el numerador, ¿no? Ahí está una fracción propia. Y la fracción impropia es lo contrario, ¿no? Ahora el numerador va a ser mayor. Entonces, como vemos aquí, en estas 4 fracciones, ya lo he dividido cada uno de ellos, y siempre me sale mayor que 1, ¿no? Entonces, por tanto, diremos una fracción impropia si su valor es mayor a 1. Entonces, si despejamos el valor de d, me estaría quedando que el numerador es mayor que el denominador. Bien, ahí está. Bien, esa es la definición que tenemos que tener en cuenta. Una fracción propia, menor que 1. Una fracción impropia, mayor que 1. Veamos algunas aplicaciones sencillísimas para poder entenderlo. ¿Cuántas fracciones propias existen cuyo denominador sea 25? Ajá. La fracción debe ser de la forma así. Me están preguntando cuántas fracciones cuyo denominador 25. Entonces, si me dicen propias, tiene que ser menor que ¿quién? Tiene que ser menor que la unidad. Por tanto, despejamos, los valores de n son menores que 25, entonces estos serían los valores,
Por tanto, voy a poder formar 24 fracciones propias. Bien, aplicación 2. ¿Cuántas fracciones impropias existen cuyo numerador sea 32? Ahí está. Como puedes observar, cuando si me dicen pues aquí impropia, recuérdate que tiene que ser mayor que 1, a diferencia de la propia. Despejamos y encontremos los valores de D. Ahí estaría. Por tanto, ¿sí? Aquí una aclaración. ¿Cuántas fracciones impropias existen cuyo denominador sea 32? ¿Qué tenemos que restar? D no tiene que ser divisor de 32, claro, porque si no, no va a poder formar fracción. Por ejemplo, no puede tomar el valor de 1. Si toma 2, aquí estaríamos formando, pues, 32 entre 2. Eso me estaría dando 16. Y pues ya no estaríamos formando una fracción. Ajá, eso hay que tener cuidado. Entonces también el 4, el 8, el 16, quitemos esos valores y pues me estaría formando 26 fracciones impropias. Bien, por los divisores comunes de sus términos, vamos a tener las fracciones reductibles, en el cual pues n y d no son PESI. Quiere decir, para que sea irreductible, se cumple que el MCD de los dos términos de esta fracción es diferente a la unidad. Por ejemplo, ¿no? Si analizamos nosotros, aquí nosotros podemos aquí simplificar porque tienen en términos en común. Eso significa una fracción reductible. Una fracción irreductible, pues, son cuando sus términos forman números PESI. Entonces, quiere decir que su MCD es igual a 1. Ejemplo, como vemos por aquí, estas fracciones ya no se pueden reducir porque ya no tienen términos en común. En este caso no hay términos en común. Por tanto, diremos que son fracciones irreductibles. Bien, veamos aquí algo importante también. Observación. A partir de una fracción irreductible, o sea, de él, se pueden obtener todas las fracciones equivalentes a ella. Por ejemplo, ya es una fracción irreductible de 3/5. ¿Qué pasaría si yo le multiplicase por 2 a cada término? Estaría formando la fracción 6/10. Pero quiere decir que representa lo mismo, gráficamente también representa lo mismo. Y si lo dividimos, también me va el mismo resultado. Por lo tanto, decimos que son fracciones equivalentes. Por ejemplo, si lo multiplico por 3, hago 9, por 3, 15. Aquí por 4, y por 4 serían 12/20, la fracción 12/20, ¿no? Entonces, esto de aquí son las fracciones equivalentes a esta fracción, pues, irreductible. O sea, una fracción irreductible genera fracciones equivalentes. Ahí está. Y siempre se le pone, pues, 3 por una constante. Esa constante tiene que ser, pues, un número entero positivo. Aplicación 3. ¿Cuántas fracciones equivalentes a 30/42 tienen como diferencia de sus términos un número de 2 cifras? Bien, para trabajar este tipo de problemas, primero hay que simplificarlo. Términos en común, sexta, o sea, relación de 5 a 7. Ya está. Además, por condición se tiene, y lo que me piden, es que la diferencia de sus términos, ¿sí? Tienen que ser número de 2 cifras. Veamos, la diferencia de sus términos me tiene que generar un número de 2 cifras. Por tanto, aquí sería un 2KB. Entonces hay que buscar todos los números de 2 cifras de esta forma, ¿no? Simplemente reemplazamos y sacamos la mitad para ir los valores de K. Y K estaría entre 5 y menor que 50. Entonces serían estos valores. ¿Y cuántos números hay aquí? Fácil de saberlo, ¿no? Como son consecutivos, agarramos el último y lo restamos uno anterior al primero, que es 4, y me dan 45 valores. Quiere decir entonces que podremos formar 45 fracciones equivalentes a 30/42. Bien, veamos por acá. Propiedades de las fracciones. Interesante aquí, propiedad 1. Si la fracción AB es una fracción reductible, entonces el MCD de A y B es igual a D. Ya, ojo, veamos por aquí. Donde recuerdas la definición del MCD en función de dos números, ahí está, en donde P y Q son PESI. Claro, ¿se puede demostrar? Sí se puede demostrar, ¿no? Aquí está. Y si lo simplificamos, P y Q forman una fracción irreductible. Ahí está. Bien, una propiedad también muy usada en los problemas es el siguiente. Dadas las fracciones irreductibles, se cumple lo siguiente. Si me dicen que dos fracciones irreductibles es igual a un número entero positivo, entonces se cumple que B y D, o sea, los denominadores, tienen que ser iguales.
Veamos una aplicación en la cual representa esta propiedad. La suma, ¿sí?, de dos fracciones irreductibles es 12. Además, la suma de los numeradores más la suma de los denominadores es 70. Veamos hasta ahí. Sean A y B y C y D, pues aquí las fracciones irreductibles, por dato dicen que la suma es 12. Recuérdate que para que esto sea 12, un número entero, entonces ellos tienen que ser iguales. Bien, lo reemplazo en función de B y me estaría quedando de esta manera. A más C, esto sería B simplemente y va a pasar a multiplicar. Además, por dato, ojo, la suma de los numeradores más la suma de los denominadores a la suma de los numeradores. Entonces sería A más C más la suma de los denominadores, dice que es 70. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya sé que por dato A más C vale 12B. Y este D lo puedo cambiar por B. Entonces aquí me estaría dando 2B. Entonces puedo concluir 14B es igual a 70 y B vale 5. Como B vale 5, lo que me piden es que haya la diferencia entre la suma de los numeradores menos, ¿no?, la suma de los denominadores. Simplemente como ya lo conozco, hago la diferencia 10 y aquí serían 50. Por tanto, la respuesta sería 50. Bien, veamos por aquí, ¿ya? Propiedad 3. Dadas las fracciones irreductibles, se cumple lo siguiente. Esto es importante para los problemas a plantear. Bien, vamos a ver esta aplicación, cuál vamos a relacionar esta propiedad. A ver, las dimensiones de un ladrillo, ya en forma de paralelepípedo son 24 25 decímetros, 8 quinceavos decímetros y 16 35 decímetros, respectivamente. ¿Cuántos ladrillos como mínimo se tendrán que utilizar para formar un cubo compacto? Entonces, ¿qué es lo que nos pide este problema? Formar un cubo compacto con ladrillos que tienen estas tres dimensiones. Ahí está. ¿Cuántos dedos necesito para formar un cubo compacto? Entonces, tengo que hallar un múltiplo en el cual sea el valor de L. L debe contener exactamente un número de veces las longitudes del ladrillo. Entonces, debe ser un múltiplo común de esas dimensiones. Veamos. Veamos aquí. Luego, entonces, si yo quisiera hallar esto, este valor L, entonces lo que tengo que calcular yo es el mínimo común múltiplo de estas dimensiones. Entonces utilizo la propiedad MCM. Ah, ya, entonces lo copio. Los numeradores y los denominadores hay que sacarlos MCD. Esto me estaría dando 48 quintos. Por tanto, para hallar el número de ladrillos necesarios es el volumen por el volumen del ladrillo en este caso, ¿no? Por tanto, simplemente lo reemplazo. Serían pues 48 quintos, 3 veces se multiplica por hallar el volumen, y entre la dimensión del ladrillo pequeñito que está por acá. Eso me resulta 3780, por tanto se van a utilizar o se van a necesitar 3780 ladrillos. Un rato acabo esto y lo pude, ¿ya? Vaya a la escuela con el carro y voy a subir. Dame 10 minutos y ya luego hago el otro. Bien, ahora veamos, ¿no?, el punto de los números decimales, ¿sí?, el cual pues vamos a tener la siguiente consideración. Bien, ahora sí. Números decimales. Esta parte de la matemática pues siempre estamos en contacto, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando hacen una marca de la distancia que una persona recorre o cuando alguien va a ir a pesar pues un producto, ¿no? Siempre estamos encontrándonos con los números decimales. Veamos entonces, por aquí, son aquellos números que resultan al dividir los términos de la fracción. Bien, por ejemplo, aquí tengo 17,358, ¿no? En donde 17 es la parte entera, este sería la parte decimal. Ejemplo, veamos por aquí, 13 sobre 20avos, ¿no? Al dividirlo, porque recuérdate que es dividir los términos de una fracción. Ahí está.
Eso sería un decimal exacto. Pero también tenemos decimales inexactos como vemos por aquí. Más o menos eso lo vas a relacionar pues los periódicos puros. ¿Bien? Y también los mixtos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver esta primera parte, un número decimal exacto. Bien, veamos la definición y atentos por aquí. Se clasifican, ya sabes, un decimal exacto y también decimal inexacto, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a trabajar primero el decimal exacto. Es generado por una fracción irreductible en la que el denominador, ojo, contiene solo los factores primos 2 y 5. 1 o 2 puede ser, pero tiene que aparecer uno de ellos. Si están los dos, mejor también. En su descomposición canónica, la cantidad de cifras decimales se determina el mayor exponente, ¿no?, del factor 2 o del factor 5 que contiene el denominador. Veamos la fracción generatriz. Un decimal exacto, aquí vamos a ver que tiene n cifras. Entonces, en la parte del denominador vamos a poner, pues, dependiendo la cantidad de cifras, ceros. Y arriba se copia igual. Ahora sí. Y al hacer la descomposición, ¿sí?, canónica en el denominador, mira, justamente lo que te decía, ¿no? Siempre tiene que haber un 2 o el 5, puede ser los 2 como en este caso, y vamos a escoger, pues, el mayor exponente y nos va a dar, pues, cuántas cifras tiene en la parte decimal. Interesante esta parte. Veamos, a ver, 13 veinteavos. Si lo descomponemos, serían, pues, canónicamente sería un 2 al cuadrado por un 5 a la 1. ¿Sí o no? Que aquí en el mayor exponente es 2. Quiere decir que en la parte decimal me salen dos cifras. ¿Ves? Si quieres lo puedes dividir rápidamente. 3 entre 20 me da 0,65. Pero, ¿por quién? ¿Cómo me doy cuenta? Con el exponente mayor. Bien, vamos a otro ejemplo. Hay que descomponerlo, 2 al cubo por 5 al cubo, porque son iguales. Ah, ya no hay problema, entonces va a tener 3 cifras en la parte decimal. Aquí lo mismo. Va a tener cuánto, mira, este 40 sería un 2 al cubo por 5 a la 1 de descomposición canónica y va a tener 3 cifras en la parte decimal. Bien, interesante. Entonces, veamos aquí una aplicación de donde me dice que si la fracción irreductible, ¿no?, genera un número decimal, mira, 3 cifras en la parte decimal, me piden hallar la suma de A más B más X más Y más Z. Veamos la resolución rapidito. Mira, como hay dos cifras, entonces tú tienes que analizar, ¿no? Y acá el punto importante es analizar. Como hay dos cifras, quiere decir que tiene que ser un 2 al cubo o un 5 al cubo. ¿Por qué? Porque recuérdate que el exponente me indicaba cuántas cifras va a tener en la parte decimal. Ajá, pero si tú te das cuenta, no puede ser 5 al cubo, porque aquí me está hablando de un número de dos cifras. Por tanto, sería un 2 al cubo por 5. Ya está, suficiente. Por tanto, estaremos formando aquí 40 y aquí ya lo ponemos. Recuérdate que esto tiene su fracción generatriz. Contemos que tiene tres cifras, tres ceros y arriba el numeral X, Y y Z. ¿Podemos simplificar? Sí, 40 me está dando 1 y 25 acá. Pasamos a multiplicar y me estaría dando de esta forma. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dar valor para Y. Lo puedes descomponer polinómicamente, pero hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo dar un valor 7 y tiene que coincidir, ¿no? ¿Quién es el número 175? Por tanto, la suma aquí me estaría dando 17. Veamos esta última aplicación interesante también. Y la clave pues sería la D. Veamos esta aplicación. Me dan este dato, la suma de estas fracciones, y me están diciendo también lo siguiente, que a más b es igual a 12, hay el producto de A y B. Veamos. Podemos nosotros esto expresarlo en su fracción generatriz. Dos cifras serían 100, ¿no? 235 de frente, como está el número. Bien, ¿podemos simplificarlo? Sí. Al simplificarlo, y aquí también vamos a simplificar cuarta y cuarta, me estaría quedando de esta forma, y lo puedo multiplicar, 47 por B, y aquí pues simplemente serían 5, ¿no? Aquí sería pues 60 más 5 por AB. Pero mira, si tú te das cuenta, aquí nos fastidia el A. Entonces no nos conviene, ¿no? Pero date cuenta que dice que estos suman 12. ¿Qué te parece, no? Si aquí tengo B, ¿no? ¿Y este quién sería? 12 menos B, ¿no? Entonces eso de ahí lo ponemos acá. ¿No? En vez de A ponemos 12 menos B, porque recuérdate que ambos tenían que sumarlos. Ahora todos están en función de B. Lo distribuimos, nos estaría generando de esta forma, ¿no? Y empezamos ahora a dar valores, ¿no? Date cuenta, ¿no? Aquí
Podemos dar valores, sacamos un B. Esto vale un 5 por 12 me da 60, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿no? Mira, condición aquí también que suman 12 y esto de aquí también, pues tienes que darte cuenta, ¿no? Que no puedes poner un múltiplo de 3, ¿no? Entonces, por tanto, ya sé que vale 5, ya vale 7 y el producto sería 35. Bien, esto sería todo con respecto a esta primera parte. Esto sería pues todo con respecto a este tema muy interesante.